Tengan todos muy buenas noches. Gracias por conectarse a plataforma de TVX. Saludos especiales a Zoila Olmedo de Linares y a su hija Carmen. Saludos también a José Vaquerano, a Lorena Polanco, a Edgardo Campos y a Mauricio Magaña. Gracias a todas las personas que se conectan todos los miércoles para este análisis. Soy Carmen Rodríguez desde Washington, D.C. Hoy quiero hablarles de un tema un poco controversial: las famosas listas de corrupción que emite Estados Unidos todos los años. ¿Qué son estas listas de corrupción? Bueno, hay que empezar diciendo que estas listas salen a partir de la aprobación de la enmienda de ley de defensa nacional a finales de 2018, sancionada en 2019 por el expresidente Donald Trump. Esta enmienda de ley fue propuesta y promovida por la congresista Norma Torres, debido a la preocupación que ya existía en el Congreso a que los fondos que Estados Unidos da a estos tres países del Triángulo Norte no estaban llegando a los programas y a los proyectos destinados a atacar la migración en la región. El objetivo principal de esta lista era que el Congreso tuviera de primera mano toda la información y todos los nombres de funcionarios de alto rango de los gobiernos que participaban en actos de corrupción, que habían cometido actos de corrupción o que promovían la corrupción en estos países. La lista además tenía como objetivo que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, en conjunto con el Departamento del Tesoro, emitieran recomendaciones de sanciones que Estados Unidos debería aplicar a estas personas que resultaran vinculadas a los casos de corrupción. La lista de corruptos también generaba una expectativa en el Congreso debido a que se sabrían los nombres de funcionarios que no eran públicos. Sin embargo, la primera lista de corrupción, que fue publicada en 2019, no incluyó a todos los nombres que se preveía o que se especulaba en el Congreso que eran parte de funcionarios de actos de corrupción. Esta lista incluyó únicamente, la primera lista, incluyó únicamente a los nombres de funcionarios de los tres países del Triángulo Norte que ya habían sido condenados o acusados por su participación en delitos de corrupción o que ya habían sido acusados o condenados por sus vínculos con el narcotráfico en la región. La primera lista incluía en El Salvador a los nombres del expresidente Elías Antonio Saca, a sus secretarios cercanos Elmer Charlec, a su secretario de Comunicaciones Julio Rank, que falleció recientemente, al secretario de Juventud César Funes y a 2 empleados de Casa Presidencial que, de acuerdo a la Fiscalía, participaron en el caso desvío de fondos públicos en el que se condenó al expresidente Saca por el desvío de más de $300 millones. Las críticas se dieron porque esta primera lista de 2019 no incluía otros nombres de funcionarios públicos por ejemplo, del FMLN o de otros funcionarios del Partido Arena. Sin embargo, esta lista incluyó al expresidente Mauricio Funes, que para ese entonces ya había sido acusado por delitos de desvío de fondos públicos y por lavado de dinero. Los nombres que se conocieron, como lo mencioné al principio, eran nombres que ya se habían conocido en los tribunales o que habían sido acusados o que habían resultado mencionados en algunos procesos. Las críticas aquí en Estados Unidos a esta primera lista se dieron porque no incluía a todos los nombres de los funcionarios que se tenía información aquí en Estados Unidos de que participaban en actos de corrupción. Las críticas mayores que vinieron del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y de la misma congresista Norma Torres, que promovió estas listas, se dieron a partir de que estos nombres no fueron públicos. Pues el objetivo principal de la lista, como lo mencioné al principio, era que el Congreso tuviera de primera mano los nombres de los funcionarios de alto rango de los gobiernos que participaban en corrupción. Hay otras listas que incluyen a otros nombres. Entre 2018 y 2019, Estados Unidos emitió una lista de funcionarios que tenían vínculos con organizaciones terroristas o vínculos con otros casos de corrupción, no necesariamente relacionados directamente a los gobiernos. En estas listas ya había sido mencionado José Luis Merino. Además, en estas listas ya había sido mencionado también Manuel Melgar, que fue miembro del gobierno del FMLN. La lista de corrupción que fue publicada en 2019, la que incluye al presidente Saca y a todos sus secretarios, a varios miembros del gobierno, se enfocó en la gestión del gobierno de Arena, que entonces fue liderada por el presidente Saca. De modo que decir que esta primera lista o que las listas de Estados Unidos no han incluido a funcionarios del Partido Arena es falso. La primera lista en su mayoría contenía nombres de miembros del Partido Arena
de miembros del gobierno del Partido Arena e incluía también al presidente Funes. Pero además el año pasado, una publicación de una lista de personajes vinculados a delitos y o violaciones de derechos humanos incluyó al diputado del PCN, José Almentaris. Tanto esta lista como la lista de corruptos incluyen ciertas sanciones y las principales sanciones son la prohibición de las visas y la prohibición de ingreso de estos personajes a Estados Unidos. La presión de la publicación de la primera lista hacia los gobiernos del Triángulo Norte no fue suficiente debido a precisamente que no incluyó los nombres de los funcionarios que se sabía que participaban en corrupción, pero que no eran públicos. Por ejemplo, en Guatemala, la CICIG, el organismo creado para el combate a la corrupción, ya había mencionado y ya había señalado que el expresidente Jimmy Morales había cometido delitos de corrupción cuando financió la campaña política de sus aliados. Pero además, en Honduras, la MAXI, la otra entidad dedicada al combate a la corrupción, también ya había señalado que en 2015 el presidente Juan Orlando Hernández había utilizado fondos públicos para financiar su propia campaña política. Y también en Honduras, el hermano del presidente Juan Orlando, Tony Hernández, ya estaba bajo un proceso por sus vínculos con el narcotráfico hondureño. Por lo tanto, decir que estas listas no han incluido a personajes que se sabe que son corruptos es completamente falso. Hace un par de días conocimos una nueva lista de corruptos del Triángulo Norte. La lista que tiene que ver con El Salvador incluye a la secretaria de la Presidencia Carolina Recinos, al exministro de Seguridad Rogelio Rivas, a José Luis Merino, miembro del partido FMLN, y también incluye a otros funcionarios, tanto de Honduras y Guatemala. La diferencia de esta lista con la lista de 2019 es que estos funcionarios fueron parte del partido FMLN y ahora son parte del gobierno que está al mando en El Salvador en este momento. ¿Por qué se da la lista de corruptos? Hay que recapitulizar y decir que esta lista de 2021, sale a partir de la solicitud que hizo la congresista Norma Torres a principios de este año al Departamento de Estado de un reporte que incluyera nombres de funcionarios vinculados a corrupción que no han sido mencionados en casos o que no han sido acusados. Esta lista específicamente es parte de este reporte que será analizado en el Comité de Asuntos Extranjeros y en el comité que se encarga de analizar la cooperación internacional que Estados Unidos aporta a los países de Centroamérica. Con esta lista, los congresistas deberán sacar conclusiones para determinar si es que los tres países pueden seguir recibiendo la ayuda económica de Estados Unidos. Esta lista tiene otras especificaciones y hay también en el ruedo la famosa lista Engel, pero ya vamos a hablar de esta lista. La lista Engel y el reporte del listado que conocimos la semana pasada tienen muchísimas diferencias. La lista que conocimos la semana pasada, como le dije, es parte del reporte solicitado por la congresista al Departamento de Estado. Esta lista tiene sanciones específicas. Sin embargo, el documento no ha sido desclasificado en su totalidad y por lo tanto no se ha hablado de las posibles sanciones que serán implementadas o que Estados Unidos podría implementar a estas personas que resultaran en esta lista. La lista Engel, en cambio, es un listado que va a tener a otros funcionarios de todos los partidos políticos y de otros gobiernos o de otras instituciones del Estado y que además va a incluir a empleados de instituciones del Estado, a personas particulares que están vinculadas a casos de corrupción o a casos de narcotráfico o a personas que facilitaron y promovieron que se cometieran actos de corrupción o crímenes relacionados al narcotráfico en los tres países, incluido El Salvador. La diferencia entre la lista del reporte solicitado en enero y la lista Engel, que va a ser pública en junio, radica en las sanciones que Estados Unidos va a aplicar y en que el mandato de la lista Engel determina que este listado debe ser completamente público una vez el Departamento de Estado lo entregue a la Casa Blanca y al Congreso. Las sanciones de las que ya se hablan, además de la cancelación de las visas y de las restricciones o prohibiciones de ingreso al país, también consideran acciones directamente enmarcadas en la ley Magnitsky.
Ya en otros programas les he mencionado o les he hablado sobre esta ley. Esta ley le permite a Estados Unidos que tenga jurisdicción internacional en otros países para perseguir a personajes o a personas particulares que han participado en casos de corrupción. Esta ley también le permite a Estados Unidos que solicite mediante las fiscalías y las instituciones del Ministerio Público de los países el congelamiento o la limitación de los bienes financieros o de los bienes de las personas que están incluidas en esta lista. Esta lista, recordemos, será publicada entre la primera y la segunda semana de junio. Y la diferencia de la lista Engel con la lista del reporte es muchísimo más grande. La lista Engel va a tener muchísimos más nombres de funcionarios que seguramente no han sido acusados en sus países, pero que sí se sabe y que sí Estados Unidos tiene información de que están vinculados o de que cometieron actos de corrupción tanto en El Salvador, Honduras y en Guatemala. Ambos listados tienen sanciones diferentes. Como ya lo mencioné, la lista Engel va a especificar las sanciones que podrían aplicarse de acuerdo a la ley Magnitsky o otras sanciones que el Departamento de Estado recomiende. El listado que fue publicado la semana pasada, que es parte del reporte solicitado por la congresista Torres, específicamente trata sobre la cancelación de las visas y las restricciones de ingreso al país. El listado Engel se prevé que contenga más nombres de otros funcionarios de todos los partidos políticos, hablando de El Salvador, que han sido vinculados o relacionados a casos de corrupción y a casos de narcotráfico. ¿Por qué la lista de corruptos de la semana pasada salió? ¿Por qué se emitió esta lista? Bueno, hay que decir y hay que recordar que, como lo mencioné al principio, desde 2018, Norma Torres y otro grupo de congresistas están preocupados porque la cooperación financiera de Estados Unidos no está generando el impacto positivo que Estados Unidos se propuso generar para combatir y para reducir los índices de la migración. Los índices de la migración o de personas que todavía están llegando a Estados Unidos continúan siendo altos. Pero además, esta lista, la lista del reporte Torres, pretendía también que el Congreso tomara otras acciones más concretas hacia los gobiernos que no seguían los planes para combatir la corrupción. La primera lista no incluía los nombres de funcionarios que estaban bajo investigación o que se sabía que habían participado en actos de corrupción o en actos vinculados al narcotráfico. El objetivo de esta lista era que el Congreso tuviera de primera mano y conociera cuáles eran los nombres de los altos funcionarios de los gobiernos del Triángulo Norte que participaban en corrupción, que apoyaban al narcotráfico y que promovían también la corrupción en sus países. Recordemos que el combate a la corrupción ya era parte de los planes del combate a las causas y a las raíces de la migración que habían iniciado entonces con el presidente Barack Obama allá por 2013. Esta primera lista estaba a cargo del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado. Estas entidades también tenían que emitir las recomendaciones para las sanciones que Estados Unidos debía implementar a las personas que resultaran en esta lista. Entre las sanciones, como todos hemos escuchado, está la cancelación de las visas y la prohibición de ingreso al país de estas personas. Sin embargo, el no incluir a funcionarios que se sabía que participaban en actos de corrupción o en actos relacionados al narcotráfico solo redujo la presión de Estados Unidos hacia los gobiernos. Porque tenemos ejemplos. En Guatemala, la CICIG ya había señalado que el expresidente Jimmy Morales había desviado fondos para financiar campañas políticas de sus aliados. En Honduras, la Maxi, la otra entidad encargada de investigar casos de corrupción, también ya había determinado que en 2015 el presidente Juan Orlando Hernández había utilizado fondos públicos para financiar su propia campaña política. Pero además, en ese entonces, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández ya estaba bajo el proceso por su participación en el grupo del narcotráfico en Honduras. Recordemos que el hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, fue condenado recientemente a 30 años más la cadena perpetua por su participación en la estructura del narcotráfico que operaba en Honduras y en otros lugares cercanos a la región de Centroamérica. La lista incluyó a personas vinculadas y miembros del partido Arena. Sin embargo, la lista no incluyó, con respecto a El Salvador, a personas del partido FMLN. Pero recordemos también
que antes, no en las listas de corruptos, sino que en las listas de personas que están relacionadas a violaciones a derechos humanos, ya habían sido incluidos miembros del FMLN. Uno de los que más sonó fue Manuel Melgar. Además, se informó en ese entonces, antes de 2019, que Manuel Melgar tenía prohibida la entrada a Estados Unidos y por lo tanto no podía tener acceso a una visa. Pero bueno, los 10 primeros nombres que resultaron en la primera lista eran nombres de personas del Partido Arena. La lista de miembros del Partido Arena estaba encabezada por el expresidente Elías Antonio Saca, condenado por desvío de fondos, por desvío de más de 300 millones de dólares, y además la lista incluía a sus secretarios cercanos, César Funes, Elmer Charlex y Julio Ranca. La lista también incluyó a los 2 empleados de Casa Presidencial que están también en este proceso y que fueron condenados bajo el caso de saqueo público, como se conoció el caso del expresidente Saca. Y la lista también incluyó al expresidente Funes, que para ese entonces ya había sido acusado por varios delitos relacionados al desvío de fondos y al lavado de dinero. Funes todavía no ha sido condenado en un proceso, por lo tanto no podemos decir que es culpable. Sin embargo, sí fue incluido en esta lista. Entender el funcionamiento de las relaciones diplomáticas entre uno y otro país siempre resulta complicado. Sin embargo, no es complicado entender y darse cuenta que la relación entre El Salvador y Estados Unidos está deteriorada en este momento. Sí puede haber un punto de inflexión, pero se especula desde ya que la publicación de la lista Engel entre la primera semana y la segunda semana de junio genere aún más fricciones entre El Salvador y Estados Unidos. Algunos funcionarios y algunos asesores directos de la Casa Blanca adelantan que este listado incluirá otros nombres que nunca han sido mencionados públicamente o que nunca han sido señalados ante los tribunales por delitos relacionados a la corrupción o al narcotráfico. Sin embargo, vamos a seguir pendientes de todo esto y vamos a seguir analizando estos temas. Gracias por acompañarnos y que pasen todos muy buenas noches.